Seguimos en nuestra serie Jesucristo Basta, y en la serie Jesucristo Basta hemos estado en una miniserie titulada Yo Soy. Hoy vamos a estar viendo en Juan capítulo 10, versículo 11, Yo soy el buen pastor. Este es el cuarto Yo soy en la lista de siete afirmaciones que vemos en el Evangelio de Juan. Son exclusivos del Evangelio de Juan y vemos 7 instancias Jesús afirmando ser el yo soy del Antiguo Testamento. Vimos ya, yo soy el pan de la vida, yo soy la luz del mundo, yo soy la puerta de las ovejas, y en esta tarde vamos a ver, yo soy el buen pastor. Juan capítulo 10, versículo 11 dice, Jesús, yo soy el buen pastor, y el buen pastor da su vida por las ovejas. De todos los títulos de Jesús, este es el que mejor describe su relación con nosotros. ¿Por qué? Porque este es un título de intimidad. Su relación con las ovejas, una relación íntima, estrecha, bien cercana y personal. En los otros títulos, el pan de la vida, la luz del mundo y la puerta de las ovejas, nos describen varios aspectos de la deidad de Jesús, pero este en particular, si lo leemos en griego, por ejemplo, literalmente se lee el pastor, el bueno. El pastor, el único bueno. No es que hay muchos pastores, aquí vemos en la palabra de Dios que nos dice que Él es el buen pastor. Este es el pastor que es diferente a cualquier otro pastor, es bueno y apunta a su carácter, es perfecto, Él es santo, Él es digno, Él es confiable y sobre todo estuvo dispuesto a entregar y entregó su vida por las ovejas para expiar por sus pecados. Yo soy, el título Yo soy, no voy a volver a enseñar sobre esa afirmación que vemos en Éxodo, pero es una afirmación de deidad, es una afirmación donde vemos que Dios mismo en el Antiguo Testamento se describe con el título Yo soy, con el nombre Yo soy, pero ahora vemos que este Yo soy también es el buen pastor. Y el buen pastor es un título que se usa en el Antiguo Testamento para describir únicamente y exclusivamente a Dios. Un pasaje clásico está el Salmo 23, donde vemos que el Señor es el pastor, Jehová es el pastor. Y solo el cristianismo bíblico describe correctamente quién Jesucristo es. Todas las demás religiones, cuando tú empiezas a estudiar, las demás religiones se quedan cortas en reconocer quién verdaderamente es Jesucristo, que Jesús es Dios encarnado, Dios en la persona de Jesús. Tú ves los musulmanes, tú ves los mormones, tú ves los testigos de Jehová. Todos ellos, incluso los judíos, se quedan cortos cuando describen a Jesús. Algunos dicen que es un profeta, otros dicen que es un Dios con minúscula, con D minúscula, otros dicen que es un ángel, otros dicen que solo fue un hombre, y particularmente los judíos lo que enseñan es que fue un hombre que recibió el castigo de Dios en la cruz por blasfemar, por él mismo afirmar ser el gran yo soy, el pastor de las ovejas. Hay muchos pasajes en el Antiguo Testamento que nos enseñan que este título de el buen pastor se le atribuye a Dios. Es un título de deidad. Por ejemplo, en Ezequiel 34, que lo estuvimos viendo el domingo pasado, ese pasaje en Ezequiel describe a Dios como el pastor de las ovejas que iba a venir por sus ovejas que estaban siendo descuidadas, que estaban siendo abusadas y maltratadas por los líderes de Israel, por los falsos profetas y falsos maestros. Y vemos que ahí en Ezequiel 34 al Mesías se le compara con un pastor, y un pastor que alimenta personalmente a sus ovejas. En Miqueas 5 se describe al Mesías como aquel que gobernará sobre Israel
cual origen es eterno. Y Él pastoreará a su pueblo Israel con majestad y con la fuerza de Jehová, del Señor Dios. Pasajes que vemos que describen a este buen pastor, al gran pastor de las ovejas, como Dios mismo. Primera de Pedro 2, vemos que Jesús es el pastor y guardián de nuestras almas. Ahí mismo en el capítulo 5 de Primera de Pedro vemos que Jesús es el príncipe de los pastores. Ahora Jesús no solo es el pastor de las ovejas, Jesús es el buen pastor. Y ese es el título de esta tarde de la prédica. Yo soy el buen pastor. Y especialmente en este contexto vemos que Él es el pastor de las ovejas, haciéndole bien a sus ovejas, cuidando a sus ovejas, guiando a sus ovejas, restaurándole la vista a este hombre de nacimiento que vimos en el capítulo 9. Le restaura la vista a este hombre ciego de nacimiento, y por sobre todas las cosas vemos que este acto de amor, el más elevado de todos, es que Él entrega su vida por las ovejas, dio su vida por ellas. Miremos el versículo 11. Yo soy el buen pastor. Ahora note algo importante. Ya entendiendo de que aquí Jesús nos está una vez más afirmando, enseñando quién Él es. Aquel que tiene el poder para restaurar la vista, aquel que tiene el poder para resucitar muertos, aquel que tiene el poder para hacer que un cojo vuelva a caminar, aquel que puede hacer que un mudo pueda hablar y un sordo oír. Él, aquel que está en medio de Israel en ese momento, es el buen pastor y ha venido a llamar a sus ovejas. Miremos el versículo 11. Y ese buen pastor, Dios mismo, en medio de ellos, Emmanuel, Dios con nosotros, es el buen pastor. Pero ¿por qué es el buen pastor? Vemos que Él da su vida por las ovejas. Número 1, este es el primer punto que quiero que vean, el versículo 11, que el buen pastor ama a sus ovejas. Él da su vida por las ovejas. Esto habla acerca de salvación, iglesia. Aquí vemos a Jesús hablando de que Él ama a sus ovejas, salva a sus ovejas. ¿Y cómo sabemos que Él ama a sus ovejas? ¿Cómo sabemos que esto habla de salvación? Bueno, Juan 3:16, un pasaje muy famoso, donde leemos que de tal manera amó Dios al mundo. ¿Qué hizo Dios? Que entregó a su Hijo para salvar a pecadores, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, sino que tenga vida en su nombre, vida eterna. Romanos 5:8, Dios demuestra su amor para con nosotros en que aún siendo pecadores, Cristo muere por nosotros. Vemos que Él ama las ovejas. ¿Cómo sabemos que ama las ovejas? Porque Dios demostró su amor en que nosotros, no mereciendo su amor, no mereciendo ser salvos, Él nos amó y entregó a Jesús para que nosotros pudiéramos tener salvación. Cristo muere por nosotros. Y el buen pastor ama a sus ovejas. En contraste a los líderes religiosos que no amaban a las ovejas. Los fariseos, los saduceos, los escribas, los sacerdotes, en general, aquellos que tenían que pastorear a Israel hacia Dios, ese era el papel de la estructura religiosa en Israel. ¿Cuál era? Pastorear al pueblo hacia Dios, enseñarle la palabra para que ellos entendieran quién es Dios, cómo se ama a Dios, qué ha hecho Dios por nosotros. A diferencia de ellos huían cuando veían a un lobo que quería comerse las ovejas. En el versículo 12 y 13 vemos ese contraste que el asalariado, recuérdense que en ese contexto, aquellos que vivían en Israel normalmente se alimentaban de la tierra, se alimentaban de las ovejas, vivían de los rebaños y durante el día las familias, los pastores cuidaban las ovejas. Y normalmente para descansar habían otras personas que cuidaban las ovejas de noche, pero en este caso, en el versículo 12, vemos que el asalariado no es el que está de noche ahí cuidando las ovejas, sino que habían ocasiones donde tú no podías cuidar tus ovejas de día y tú contratabas a una persona. Pero esa persona era un asalariado, no era el dueño de las ovejas. Y llegaba el momento donde había
peligro, un lobo, un león, un oso, que quería atacar las ovejas, que quería comerse las ovejas, pero esa persona que no era el dueño de las ovejas, esa persona que no amaba a sus ovejas, que era un asalariado, veía el peligro y le importaba más su vida que la vida de las ovejas. Huía, porque no es un pastor, dice que no es el dueño de las ovejas. Ese ve venir al lobo y abandona las ovejas y huye, y el lobo las arrebata y las dispersa. Él huye porque solo trabaja por el pago y no le importan las ovejas. Y en contraste de lo que está tomando lugar en Israel en ese momento, al amor del buen pastor, es que este pastor, esta persona, no solo cuida las ovejas, no solo pastorea a las ovejas, que está dispuesta a poner su vida entre las ovejas y el lobo y a dar su vida por las ovejas. El pastor no huye, el buen pastor se queda, se coloca entre el lobo y las ovejas y da su vida a favor de las ovejas. ¿Pero por qué lo hace? Porque las ama. Las ama. Este pasaje describe aquí la muerte sustitutiva de Jesús. Jesús lo que está enseñando en Juan capítulo 10, en estos versículos, exactamente lo que estaba pasando y lo que iba a pasar. ¿Qué era lo que estaba pasando? Que Dios estaba en medio de ellos. Que el buen pastor había llegado. El buen pastor estaba en el rebaño, estaba entre las ovejas de Israel, estaba llamando a las ovejas de Israel hacia él. Como el buen pastor, como Ezequiel 34 nos enseña, que ese día iba a llegar. Bueno, ya había llegado. Dios estaba en medio de su rebaño, estaba llamando a las ovejas estaban siguiendo a Jesús, personas ahora estaban siguiendo al buen pastor. Pero ¿qué es lo que iba a suceder? Iba a venir el lobo, la muerte iba a llegar, iba a llegar el momento donde nuestros enemigos, la muerte y el pecado, iban como un lobo a atacar a las ovejas. ¿Y qué es lo que hace Cristo? La cruz se coloca, se para entre las ovejas, nosotros, y el pecado y la muerte. Y Él recibe nuestro castigo. Él recibe lo que venía para nosotros. Dios en la persona de Jesús vino, el pastor del Salmo 23, vino en tiempo y espacio para llamar a sus ovejas. Y las ovejas le siguieron. Y mientras Él iba delante de ellas, conduciéndolas fuera del redil, lo que vemos es eso, que las fuerzas del mal, Satanás, el pecado, pensaron que destruir al pastor era poder destruir a las ovejas. Pero vemos que la muerte de Jesús no solamente nos dio vida eterna, sino que también Él derrotó la muerte y el pecado sobre la cruz, nuestros enemigos. La muerte y el pecado se describen en la palabra de Dios como nuestros enemigos. Y Él derrotó a nuestros enemigos. Como el buen pastor que da su vida por las ovejas. En Zacarías capítulo 13, el pastor de las ovejas, cuando tú lees Zacarías el capítulo 13, vemos que el pastor de las ovejas iba a ser herido. Esto era algo que estaba ya pasando. Jesús aquí en Juan capítulo 10 está describiendo su muerte. Él está describiendo lo que va a suceder. Que el pastor de las ovejas iba a ser herido. El pastor de las ovejas, como en Zacarías 13, iba a ser herido y las ovejas iban a ser dispersadas. ¿Cómo sabemos eso? Bueno, si usted lee Mateo capítulo 26, Jesús cita ahí a Zacarías 13, cuando él está conversando con Pedro, en esa conversación famosa que Pedro dijo, no, yo no voy a negarte, yo no voy a huir, porque él le dijo, el pastor va a ser herido, las ovejas van a ser dispersadas. Y Pedro dice, no, yo no voy a dejarte. Y Jesús le dice a él, antes que el gallo cante, tú vas a ser dispersado, tú me vas a negar. Eso iba a suceder. Esto era necesario para que nosotros pudiéramos tener vida en Él. El buen pastor tuvo que tomar nuestro lugar. Y eso es lo que está sucediendo ahí. Ese es el ataque del lobo
Pónganse a pensar en esa imagen, porque lo que Jesús está mostrando es algo que ellos experimentaban, donde tú sacabas a tu rebaño y estabas ahí en el campo abierto y de pronto veías algo moverse y el pastor miraba y era un lobo. Si era un asalariado, usted huía por su vida, ¿verdad? Porque no le importaban las ovejas, no son suyas de todas maneras, que se coman las ovejas. Pero aquel que era el dueño de las ovejas veía el lobo y agarraba su vara. Fíjate que los pastores andaban con un cayado y una vara y enfrentaba al lobo. Y estaba dispuesto a dar su vida. En la vida real, normalmente el pastor iba a perder su vida contra un lobo, porque los lobos normalmente atacan en manadas, pero vemos que este buen pastor, morir no fue una derrota, morir fue una victoria, porque al morir nos dio vida y después resucita y derrota a nuestros enemigos. Él lo hace. Versículo 11 dice que el buen pastor da su vida por las ovejas. Hay tres palabras aquí que vemos en las Escrituras. Cuando nosotros leemos el versículo 11, por ejemplo, y leemos que el buen pastor da su vida por las ovejas, yo estudiando este pasaje, en el griego, cuando tú empiezas a estudiar la palabra vida, en el griego hay tres palabras distintas que se traducen vida al español. Cuando nosotros leemos no sabemos cuál de las tres palabras se está usando en ese momento. La primera palabra que se usa para decir vida es bios, biología, donde viene la palabra biología, que está hablando acerca de la vida física, la parte biológica. Así que cuando tú estás leyendo las Escrituras en griego, hay momentos donde está hablando acerca de la vida, pero la vida física. Hay otros momentos donde está hablando acerca de psuke, que se traduce también al español vida. Así que estas tres palabras, bios, psuke y zoe, cuando los traductores del griego al español hacen la traducción, la traducen siempre vida. Y no podemos ver nosotros en el español qué está usando Juan aquí. La segunda es psuke, que habla acerca de psicología, de nuestros pensamientos, nuestros deseos, nuestra voluntad, el todo. En otras ocasiones se traduce incluso alma. Cuando esta palabra psuke aparece, a veces los traductores no la traducen vida, sino la traducen como alma, en el sentido de que está hablando de nuestra totalidad. Y la otra palabra es zoe, que habla de vida eterna. Déjenme enseñarle un pasaje para que ustedes vean esto ilustrado. En Juan 12:25 leemos que el que ama su vida la pierde y el que aborrece su vida en este mundo la conservará para vida eterna. Aquí vemos la palabra vida, vida, vida. ¿No es cierto? Bueno, la primera instancia cuando tú lees, si puedes poner el otro versículo, la siguiente slide, miren cómo se traduce si lo fueran a usar las palabras en griego. El que ama su psuke, es decir, el que vive para sí, el que vive para sus deseos, la pierde. Y el que aborrece su psuke, es decir, el que no vive para sí, el que vive para Dios, el que aborrece su psuke en este mundo, la conservará para zoe. Aquí vemos ese contraste. Y aquí, leyendo ahora, volviendo a Juan 10:11, Jesús está diciendo, yo entrego voluntariamente. La palabra ahí de Juan 10:11, donde él dice, el buen pastor da su vida, es el psuke, que vemos que él da su vida voluntariamente. Yo estoy entregando mi vida para rescatarlos ustedes. El pasaje no tiene un énfasis en la vida física de él como tal, aunque eso es importante. ¿Por qué? Porque él tomó nuestro lugar, ¿no es cierto? Eso es importante, dile a tu vecino, eso es importante. Ahora, el énfasis aquí es, no solo es que Él da su vida física, sino que Él la entrega voluntariamente. El buen pastor tomó nuestro lugar voluntariamente, psuke.
El buen pastor da su vida voluntariamente por las ovejas. Y eso está en el contexto. Mire el versículo 18. Dice, nadie me la quita, sino que yo tengo, mejor dicho, sino que yo la doy de mi propia voluntad. Ese es el énfasis aquí en este contexto. No es tanto la parte física, bios, sino que Él sí entregó su vida, pero entregó su totalidad libremente. Nadie lo forzó, nadie lo obligó. Él dio su vida voluntariamente por las ovejas. Por eso del versículo 18 lo dice, nadie me la quita, sino que yo la doy de mi propia voluntad. Tengo autoridad para darla y tengo autoridad para tomarla de nuevo. Este mandamiento recibí de mi Padre. Aquí vemos la Trinidad obrando la salvación. Él la entrega voluntariamente. Él escogió el día, la manera, la hora y el lugar para entregar su vida por las ovejas, para darles vida eterna. Él no consideró ser igual a Dios. ¿Les recuerda ese pasaje? Filipenses 2. No consideró ser igual a Dios, sino que Él voluntariamente se despojó de sí mismo, tomó humanidad para darnos vida eterna, para que tú y yo pudiéramos ser salvos, para que tú y yo pudiéramos tener Zoe. En Juan 3:16 dice que el que cree en el Hijo tiene Zoe, tiene vida eterna, porque Él ama a sus ovejas. Eso es amor. Tú primero que yo. Eso fue lo que hizo Jesús. Puso nuestro beneficio por encima de toda su gloria para amarnos. Me encanta como dice Nahum 1:7 que bueno es el Señor. Si el bueno es Jehová. Como dicen otras traducciones. La palabra que aparece ahí. Jehová. Es el tetragramatón, donde vemos que el Señor, todo en mayúscula, Él es bueno. Por eso vemos aquí que el buen pastor es bueno. Él es el buen pastor. Y el Señor que es bueno, dice que es una fortaleza en el día de la angustia y conoce a los que en Él se refugian. Ahora noten el versículo 14, otra cosa importante, que este buen pastor no solamente da su vida por las ovejas, el buen pastor conoce a las ovejas. Dice, yo soy el buen pastor y conozco mis ovejas. El buen pastor conoce a sus ovejas. Así que, ¿qué significado tiene eso? Bueno, esto es sumamente importante porque la muerte de Jesús, que Él voluntariamente haya entregado su vida, que el buen pastor haya dado su vida por las ovejas, no es una muerte donde vemos que el pastor muere por ovejas, a ver si alguien se salva, como si fuera una muerte potencial. La muerte de Cristo no es una muerte simbólica. La muerte de Cristo es una muerte redentora dirigida a sus ovejas. Crucial, importante, porque Él muere, su muerte tiene un propósito. ¿Salvar a quién? Él da su vida por quién, dice el pasaje. Por mis ovejas. Él muere por sus ovejas. Esto es lo que los teólogos hablan sobre la expiación personal, donde es una expiación penal y sustitutiva. El Hijo muere, pero muere en lugar de pecadores. Muere por personas específicas para apaciguar la ira de Dios Padre. Déjenme ponerles algo en la pantalla, porque esto es crucial que usted entienda acerca del amor de Dios y acerca de lo que Cristo hace por sus ovejas. Miren esta cita, para que entendamos el amor de Dios por nosotros. Dios no nos ama porque Jesús murió por uno. Más bien, Jesús muere por uno porque Dios nos ama. Eso es importante para entender la salvación. Porque Dios te amó antes de la fundación del mundo
es que Jesús vino y murió por ti. No es que esperó a que Jesús muriera para entonces empezar a amarte. No, porque Él te amó, el buen pastor entregó su vida por ti. El pasaje que le acabo de recordar, uno de los pasajes que ustedes se saben de memoria, Juan 3:16, que es lo que nos enseña. De tal manera amó Dios al mundo, porque te amó, dice que Él entrega a su Hijo para que todo aquel que en Él cree no se pierda, sino que tenga vida eterna. Así que cuando decimos que el pastor conoce a sus ovejas, estamos aquí enfatizando que Él muere por ovejas específicas. Él murió por ti personalmente. Fue un sacrificio sustitutivo por personas en particular. Su muerte tenía nombres específicos para redimir. Miren en el versículo 3. Dice que Él llama a las ovejas por nombre. Él muere por ovejas que Él ya había amado antes de que tú incluso existieras. Como hoy, esta semana estaba hablando con Bella acerca de antes de que ella naciera, y dice, papi, yo no existía. Estábamos hablando un tiempo cuando mi esposo y yo estábamos visitando un lugar, y dice, yo no existía, papi. Y él decía, no, tú no existías físicamente, pero tú existías en los planes de Dios. El amor de Dios trasciende el tiempo. El amor de Dios por sus ovejas es de eternidad a eternidad. No hay un día que Él deje de amarnos. Gloria a Dios por eso. No hay un día que Él deje de amarnos. Él nos ama. Dios no te puede dar ni menos ni más, porque en Cristo nos ha amado completamente. Isaías 53, uno de los pasajes míos favoritos, dice que ciertamente Él llevó nuestras enfermedades, que Él cargó con nuestros dolores. Miren la parte personalizada, que Él fue herido por nuestras transgresiones, molido por nuestras iniquidades. El Señor hizo que cayera sobre Él, sobre Jesús, la iniquidad ¿de quién? De todos nosotros. Mi siervo justificará a muchos, Él cargará la iniquidad de ellos, llevó el pecado de muchos. Esto, por supuesto, el contexto es el Israel que va a ser salvo al final de los tiempos, y ellos están mirando hacia atrás y ellos están viendo que la muerte de Jesús fue personalmente para ellos y, por supuesto, para todos nosotros también que hemos creído en Cristo Jesús. Los muchos son sus ovejas, personas específicas. Él las llama por su nombre. Este término en el versículo 14, donde dice que yo soy el buen pastor y conozco mis ovejas, es una palabra que en el griego se usa para describir el amor íntimo, la relación íntima entre un esposo y una esposa. No es un conocer de sí, yo conozco a fulano de tal y nunca lo he visitado, nunca he hablado con él. No, estamos hablando de un amor íntimo, de un amor perfecto. El Señor, Él es el buen pastor. Él nos ha amado. Cuando nosotros leemos, por ejemplo, el Salmo 23, David entendía este concepto. David decía, el Señor infinito, aquel que sobrepasa todas las cosas, este Dios trascendente, Él es mi pastor. Algo íntimo, algo personal. 14 veces yo estaba contando en el Salmo 23, David usa pronombres personales. Mi, me, mis, conmigo. Mi pastor, me pastoreará. Él entendía este aspecto del buen pastor. En Romanos 8, a los que de antemano conoció. Los que antemano conoció, también los predestinó a ser hechos conforme a la imagen de su Hijo. Somos más que vencedores porque aquel que nos amó, Él nos conoció, aquel nos amó. Y el tiempo se nos ha ido. Recuerden esto del buen pastor. Él es el buen pastor porque Él ama a sus ovejas y Él conoce a sus ovejas. La próxima semana vamos a mirar que este buen pastor que ama a sus ovejas y que conoce a sus ovejas, también transforma a estas ovejas. Y el próximo domingo vamos a mirar la otra parte del buen pastor, pero hoy se nos ha acabado el tiempo.
El deseo nuestro es cada domingo, al principio que empecemos a reunirnos, tener los servicios más cortos y terminar aproximadamente a la 1. Empezamos unos minutos más tarde, o terminamos unos minutos más tarde, pero queremos que sea un servicio corto y que empecemos nuevamente a tomar ritmo como congregación. Así que esta semana les dejo una tarea. Léense Juan capítulo 10 y vamos a seguir estudiando esto a profundidad. Que Jesús es el buen pastor y Él ha amado a sus ovejas y Él conoce a sus ovejas. Vamos a orar.